Imagina un lugar donde el silencio es tan profundo que parece tener peso. Un silencio blanco, extendido hasta donde alcanza la vista, como si la Tierra hubiera guardado un secreto durante millones de años y lo hubiera enterrado bajo una capa de hielo impenetrable. Ese lugar existe y lo hemos llamado Antártida. Pero este continente no siempre fue un desierto congelado. Hubo un tiempo, mucho antes de la historia escrita, quizá antes de que la humanidad recordara su propio origen, en que la Antártida no estaba cubierta de hielo. Era verde, llena de ríos, bosques, montañas sin nieve, una tierra habitable, bañada por un sol oblicuo que nunca caía completamente. Las capas de hielo actuales, tan brillantes y vastas, esconden algo, no solo fósiles, no solo registros climáticos, sino estructuras, formularios, sombras de piedra que no deberían estar allí. Cuando los satélites comenzaron a cartografiar la Antártida en los años 50 y 60, los científicos esperaban encontrar nada más que hielo. Pero algunos sensores profundos detectaron anomalías, ángulos demasiado rectos, elevaciones demasiado simétricas, patrones que no se forman por procesos naturales. Desde entonces, los gobiernos han cerrado discretamente grandes áreas del continente, y ciertas imágenes fueron retiradas del acceso público, archivadas como un error de satélite. Pero no fueron errores. Allí había algo grande, algo viejo. Los mapas medievales, como los de Oronteus Phineus y Piri Reis, ya mostraban la Antártida sin hielo, con ríos que desembocaban en el mar. Siglos antes de que tuviéramos aviones, radar o incluso ciencia moderna, alguien ya había visto ese continente desnudo. Alguien había dibujado sus montañas interiores, sus costas y sus valles. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y de dónde proviene este conocimiento? La versión oficial dice que la Antártida fue descubierta en 1820, pero la historia no oficial, la que vive en las sombras, en fragmentos perdidos, en relatos borrados, revela algo mucho más profundo. Dicen que bajo el hielo hay ciudades enteras, ruinas construidas cuando aquel continente aún respiraba calor, estructuras tan antiguas que desafían cualquier cronología. Dicen que algunas misiones científicas vieron lo que no debían haber visto. Dicen que ciertas señales de radio procedentes del interior del continente no tienen explicación. Y dicen que la razón por la que la Antártida es el continente más restringido del planeta no es solo ecológica, pero histórico. ¿Qué hay ahí? ¿Quién vivía allí? ¿Qué quedó enterrado, intencionalmente o no, bajo 4 kilómetros de hielo? ¿Y por qué el mundo entero parece evitar estas preguntas? Este documental no promete respuestas definitivas. Promete algo aún más raro. Silencio. Ese silencio que permite que la imaginación despierte. Ese silencio que abre una puerta interior hacia lo antiguo, hacia lo olvidado, hacia lo que quizá fuimos antes del tiempo escrito. Vamos a viajar juntos por este continente prohibido. No con prisa, no con miedo, sino con la calma de quien se acerca a un misterio que ha esperado demasiado tiempo para ser escuchado, porque bajo el hielo, algo sigue vivo. Hoy miramos la Antártida como un inmenso desierto blanco, un reino donde el silencio parece no tener fondo, y donde la vida, tímida y discreta, se refugia bajo capas interminables de hielo. El viento sopla como un antiguo mensajero, arrastrándose por llanuras congeladas, afilado como un cuchillo que corta incluso la memoria. Sin embargo, esta imagen fría y estéril es apenas el último suspiro de una historia mucho más larga, una historia que se esconde bajo kilómetros de hielo, como un libro cerrado y olvidado. Porque la Antártida que conocemos hoy no siempre fue así. Muy al contrario, su apariencia actual es tan reciente, tan pasajera en comparación con la edad del planeta, que podría considerarse apenas un parpadeo en el rostro del tiempo. Si escuchamos con atención,
Si permitimos que el silencio nos guíe más allá del hielo, la Tierra parece susurrar una verdad que desconcierta. Hubo un tiempo en que este continente fue verde, un tiempo en que aquí no había desolación, sino vida. Los fósiles encontrados en las profundidades heladas revelan un paisaje completamente distinto. Hojas delicadas preservadas en hielo antiguo, granos de polen atrapados como puntos de luz en un vidrio eterno, troncos gigantes petrificados en rigidez silenciosa. Todo ello pertenece a seres que solo pueden existir en climas templados y luminosos. Todo ello pertenece a un mundo que fue un jardín, y no cualquier jardín. Era un ecosistema complejo, vibrante, lleno de murmullos y colores. Bosques que parecían extenderse como alfombras vivas. Ríos sinuosos que seguían caminos suaves entre montañas cubiertas de vegetación. Valles donde el sol bañaba la tierra durante largos días de verano. Un continente lleno de movimiento, de respiración, de luz. Un lugar donde, según algunos estudios geológicos, podrían haberse dado condiciones propicias para la vida humana. Pero ¿cuándo ocurrió esto? ¿En qué punto del tiempo la Antártida dejó de ser un paraíso verde para convertirse en un desierto helado? Las estimaciones más conservadoras hablan de hace unos 34 millones de años, cuando el continente comenzó a congelarse lentamente. Sin embargo, entre los sedimentos, entre los registros fósiles que el hielo ha tenido la misericordia de preservar, aparecen anomalías. Señales que indican que climas templados pudieron haber persistido durante mucho más tiempo del que la ciencia ortodoxa está dispuesta a aceptar, como si hubiera capítulos enteros de la historia terrestre aún ocultos, esperando ser comprendidos. Y luego están los mapas antiguos, esos pergaminos enigmáticos, a veces descartados como errores, como leyendas, como meras curiosidades. Mapas como el de Piri Reis o el de Oronteus Finaeus, que parecen representar la Antártida sin hielo, hace apenas unos siglos. ¿Cómo es posible que un cartógrafo medieval dibujara costas que solo los satélites modernos han logrado confirmar? ¿Quién vio esas líneas antes de que la nieve las escondiera? ¿Quién navegó por esas aguas cuando todavía no estaban congeladas? La ciencia ortodoxa se incomoda con estas preguntas, las clasifica, las ordena, las archiva, pero los datos siguen ahí, silenciosos, persistentes como una verdad incómoda, porque la Tierra ha cambiado muchas veces, los polos se han desplazado, los continentes han migrado, el clima ha oscilado entre eras de fuego y eras de hielo. En medio de esas transiciones lentas y profundas, civilizaciones enteras pudieron haber surgido y desaparecido sin dejar rastro. Quizás la Antártida fue una de esas cunas, una cuna silenciosa, enterrada ahora bajo una noche perpetua de hielo. Si imaginamos el continente sin su manto blanco, aparece un mapa completamente distinto al que vemos hoy. No un desierto, sino un cuerpo lleno de formas. Montañas, llanuras, costas recortadas, archipiélagos, ríos anchos como arterias de un gigante dormido. En el centro, una meseta inmensa, un corazón geográfico que, según estudios recientes, podría haber sido fértil durante largos periodos de la historia terrestre. Y lo más sorprendente es que esas mismas características coinciden con ciertos mapas antiguos, como si alguien, en algún momento remoto, hubiera registrado un paisaje que después desapareció bajo 4 kilómetros de hielo. ¿Quién lo vio? ¿Quién caminó por esas costas? ¿Quién trazó esas montañas antes de que la noche helada cayera sobre ellas? La pregunta se vuelve aún más inquietante cuando observamos lo que los satélites modernos han detectado en lo profundo del continente. No solo lagos subglaciares que llevan millones de años aislados de la luz, no solo valles congelados en pleno movimiento, sino también sombras que no corresponden a formaciones naturales, ángulos demasiado rectos,
líneas demasiado simétricas, elevaciones que parecen seguir un patrón geométrico. La Antártida no es solo hielo, es historia comprimida, es tiempo acumulado, milenio tras milenio, como si cada nivel de hielo fuera una página blanca que esconde un capítulo entero. Los radares de penetración profunda han revelado estructuras que desconciertan incluso a los científicos más prudentes. Algunos hablan de irregularidades geológicas, otros, en voz baja, mencionan algo más, algo que se parece más a ruinas que a montañas. No ruinas reconocibles, no templos ni ciudades como las que conocemos, pero sí patrones que sugieren intervención humana. Y el hielo, como sabemos, guarda. Lo que cubre, lo preserva. Lo que preserva, lo inmoviliza en el tiempo. Si bajo la Antártida existen ruinas, no son de hace 1000 años ni de 10.000. Podrían tener decenas o incluso cientos de miles de años. Restos de algo tan antiguo que no solo fue olvidado, sino literalmente borrado por el propio planeta. La pregunta inevitable surge entonces, suave y poderosa como una respiración profunda. ¿Vivió alguien allí? ¿Hubo una cultura, una civilización avanzada que vio la Antártida verde antes de que la noche polar cayera sobre ella? Los mitos de pueblos antiguos mencionan reinos misteriosos en el sur. Los griegos hablaban de la Terra Australis, una tierra perdida más allá del frío. Los antiguos mapas chinos mencionan masas de tierra al extremo del mundo, más allá del mar congelado. Incluso los polinesios, navegantes extraordinarios, cuentan leyendas sobre una región prohibida donde las aguas se volvían peligrosas y el cielo cambiaba de color. Y cuando culturas aisladas describen lo mismo sin haber tenido contacto entre sí, algo merece atención. Los relatos coinciden en 3 ideas. Era una tierra sagrada, era una tierra peligrosa, era una tierra que desapareció. Y ahora esa tierra, sagrada, peligrosa y perdida, descansa bajo una cúpula de hielo que respira lentamente. El viento que sopla sobre ella es apenas una sombra del clima antiguo, pero en lo profundo, en el corazón del continente, algo permanece inmóvil, protegido por el frío como si el tiempo mismo hubiera interrumpido su curso para conservar un secreto. La ciencia oficial insiste en que allí no hay ciudades, que no hay estructuras, que no hay rastros de cultura alguna. Pero también es cierto que no existe otro lugar en el planeta tan restringido como la Antártida. Ningún otro territorio está tan controlado, tan vigilado, tan cuidadosamente delimitado por tratados internacionales y acuerdos silenciosos. Gobiernos que rara vez coinciden entre sí encuentran aquí un acuerdo absoluto. La Antártida no debe ser alterada. ¿Por qué? ¿Por qué un continente entero, una superficie mayor que Europa, permanece casi completamente prohibido al mundo? ¿Por qué las fronteras del hielo están protegidas por leyes rígidas que limitan el acceso, que restringen la exploración, que impiden excavaciones profundas? La excusa oficial es la preservación ambiental, un propósito noble, sin duda, proteger un ecosistema frágil, mantener intacto un laboratorio natural donde los ciclos climáticos pueden estudiarse sin interferencias. Pero en un mundo donde los intereses económicos y políticos suelen dominarlo todo, resulta extraño que un continente tan vasto siga siendo tratado como un santuario intocable. Y cuando un territorio entero es resguardado con tanto celo, casi siempre es porque guarda algo que no debe ser revelado. Algo que, de convertirse en conocimiento público, podría cambiar la forma en que entendemos la historia, la geología y quizás incluso el propósito divino del propio planeta. Porque la Antártida, con su silencio, con su inmensidad blanca, es más que una masa de hielo. Es un espejo, un reflejo de eras que ya no recordamos. Un archivo profundo donde la Tierra ha guardado, capa tras capa, la memoria de mundos que existieron antes que el nuestro.
Y ahora, mientras el hielo se derrite lentamente por los ciclos naturales del clima, ese archivo empieza a abrirse, como si el continente decidiera que ha llegado el momento de hablar. Bajo 4 kilómetros de hielo, los satélites han detectado valles enteros, cadenas montañosas ocultas, lagos con agua líquida que llevan millones de años sin tocar el sol. También han revelado líneas rectas, ángulos perfectos, geometrías que no corresponden a la lógica de los glaciares. Una de esas regiones es conocida como anomalía de la cordillera Gamburtsev, un sistema montañoso enterrado cuyas características desconciertan incluso a los geólogos más experimentados. Nada allí parece cumplir las leyes normales de erosión o desgaste. Es como si las montañas hubieran sido protegidas artificialmente de la acción del tiempo. En otra región, cerca del polo, las imágenes térmicas han detectado zonas de calor extraño bajo el hielo, áreas donde la temperatura subglacial es demasiado elevada para explicarla solo por el flujo natural del manto terrestre. Algunos científicos mencionan actividad volcánica, otros apuntan a cámaras geotérmicas profundas. Pero los patrones de calor, cuando se observan con detenimiento, parecen seguir formas geométricas, como si hubiera estructuras enterradas que retienen y emiten calor de manera organizada. Y luego están los testimonios de exploradores, pilotos y personal militar que trabajaron en programas de investigación hace décadas. Muchos de ellos hablaron solo después de retirarse, cuando ya no tenían nada que perder. Describen anomalías que nunca se publicaron oficialmente, siluetas gigantes bajo el hielo, túneles demasiado rectos, cámaras enormes donde los instrumentos fallaban sin causa aparente. La mayoría de estos relatos han sido descartados como exageraciones, pero todos coinciden en un detalle: la sensación de estar observando algo que no pertenecía al paisaje natural. La posibilidad de ruinas enterradas no es absurda si aceptamos que la Antártida fue verde durante largos periodos. Un clima templado no solo permite la vida, también favorece la organización, la construcción, la cultura. Si la Tierra ha atravesado ciclos de civilización y destrucción, como tantas tradiciones espirituales y mitológicas insisten, entonces es razonable imaginar que un pueblo antiguo, quizá más sabio de lo que imaginamos, pudo haber habitado ese continente antes de que los glaciares lo cubrieran. Los mapas antiguos parecen guardar la memoria de ese mundo desaparecido. La carta de Piri Reis, por ejemplo, muestra la costa antártica con sorprendente exactitud, dibujada siglos antes de que la humanidad moderna pudiera verla. El mapa de Oronteus Finaeus va aún más lejos. Representa montañas interiores, ríos, bahías, detalles que solo los radares contemporáneos han confirmado. ¿Cómo pudieron saberlo? Algunos dicen que estos mapas se basaron en fuentes más antiguas, copias de copias, heredadas de culturas que ya no existen, quizás de alguna civilización que conoció la Antártida antes de la gran congelación. Quizás de navegantes que recorrieron esas aguas cuando todavía respiraban vida. Quizás de pueblos que vieron el cambio climático transformarlo todo. Y si aceptamos esta posibilidad, la historia humana deja de ser una línea ascendente y se convierte en un círculo. Un ciclo de ascensos y caídas, de flores y silencios, de civilizaciones que alcanzan su esplendor y luego desaparecen, como si la Tierra misma cuidara de que cada ciclo cumpliera su propósito antes de reiniciarse. Las tradiciones espirituales del mundo hablan de eras que nacen y mueren. Hablan de mundos anteriores al nuestro, de reinos que se hundieron bajo el mar o fueron cubiertos por el hielo. Hablan de un tiempo en que la humanidad convivía con un conocimiento más profundo, más intuitivo, más conectado con la creación divina. En ese contexto, imaginar una civilización antártica antigua no es fantasía, es memoria. Dios, el Creador, ha guiado la vida de este planeta a través de ciclos desde el principio del tiempo.
La Tierra no se mueve al azar, ni cambia sin propósito. Cada transformación, cada clima, cada era tiene su función dentro de un plan mayor que los seres humanos solo comprendemos a través de fragmentos. Tal vez la Antártida guarda uno de esos fragmentos, un recordatorio silencioso de que nada se pierde y de que incluso lo que parece enterrado continúa existiendo en el tejido profundo de la creación. Y así, bajo el hielo, el continente espera a que la humanidad esté lista para escuchar, porque la Antártida no es un final, es una puerta hacia un tiempo que olvidamos, una puerta hacia un misterio que, quizá, algún día volverá a revelarse. El continente blanco parece inmóvil, eterno, silencioso. A primera vista, parece un lugar donde el tiempo se detuvo hace millones de años, como si la creación hubiera dejado allí una página en blanco, esperando algún día ser leída. Pero bajo esa superficie que brilla como cristal quebrado, bajo ese hielo que respira en tonos azules y plateados, algo se mueve, algo vive, algo espera. Durante décadas, el mundo observó la Antártida desde lejos, como un desierto congelado destinado únicamente a vientos interminables y noches infinitas. Pero la verdad es más profunda que esa imagen congelada, porque allí, en la raíz del hielo, la Tierra guarda memorias antiguas, memorias que no pertenecen a nuestra era. Los satélites no nacieron para buscar misterios. Fueron creados para vigilar el clima, registrar las nubes, medir los mares. Máquinas diseñadas por manos humanas para fines prácticos. Y sin embargo, hay momentos en que miran un poco más hondo de lo permitido, un poco más profundo de lo previsto, y captan líneas que no pertenecen al hielo. Captan formas que no deberían existir en un continente sin historia humana conocida. Sombras demasiado rectas, siluetas demasiado ordenadas, espejos geométricos enterrados bajo kilómetros de nieve. Fue exactamente eso lo que ocurrió a finales de la década de 1950, cuando los primeros satélites estadounidenses y soviéticos comenzaron a mapear la Antártida desde la órbita. Lo que esperaban ver era un paisaje fracturado, natural, irregular. Pero lo que encontraron fue algo distinto. Sombras rectangulares, patrones simétricos, bloques invisibles a simple vista, ocultos bajo la superficie congelada. Los científicos que analizaron esas imágenes no pidieron silencio por miedo, lo pidieron por desconcierto. No sabían cómo explicar aquello, cómo justificar estructuras anguladas en un continente donde no había registros de presencia humana hasta el siglo XIX. ¿Cómo explicar simetrías perfectas en un lugar donde la naturaleza raramente dibuja líneas rectas? Fue entonces cuando apareció una expresión que aún hoy circula en voz baja entre geólogos, técnicos de satélite y especialistas en cartografía polar: las anomalías prohibidas. La primera gran anomalía surgió cerca de la cordillera Gambursev, una cadena montañosa completamente escondida bajo 4 kilómetros de hielo. Allí, entre los valles subglaciales, los sensores detectaron una formación de más de 2 kilómetros de largo con ángulos tan precisos que recordaban a una estructura ciclópea, como si un muro gigantesco hubiera sido construido allí hace mucho tiempo, o como si hubiera existido un edificio tan colosal que la mente moderna ni siquiera puede imaginarlo. La forma era tan perfecta que los algoritmos de los computadores, al intentar clasificarla, la etiquetaron como estructura artificial, una clasificación absurda para la geología moderna, pero tan matemática, tan precisa, que no pudo ser simplemente descartada como un error. Aún así, fue archivada de inmediato, enterrada, como el hielo sepulta todo lo que no quiere revelar. Pero los técnicos que revisaron las imágenes vieron algo inquietante. Los algoritmos no estaban fallando. Detectaban simetría auténtica, ángulos de 90 grados, líneas paralelas que se repetían,
una precisión imposible de atribuir a fracturas naturales, imposibles en escalas de kilómetros. La naturaleza no repite patrones con tanta exactitud, pero allí, bajo el hielo eterno, algo los repetía. Y esa fue solo la primera señal de que el continente blanco no era tan silencioso como parecía. La segunda anomalía apareció en Wilkes Land, una región remota y aparentemente inofensiva. Los satélites revelaron allí una cavidad circular enorme, casi inconcebible, 260 kilómetros de diámetro. Si hubiese sido una cratera, el impacto habría transformado por completo la historia da vida na Terra. Era un tamaño capaz de alterar a rotação do planeta, de modificar eras inteiras. Pero el problema era que no había señales de impacto, sin fractura radial, sin dispersión de escombros. No presenta rasgos geológicos típicos. Lo que había allí era una cavidad profunda, aislada y perfectamente circular. No parecía haber sido creada por la fuerza ciega de un meteorito, sino moldeada por capas internas que semejaban paredes concéntricas. Esas líneas internas, al ser analizadas mediante modelado digital, sugerían algo que ningún científico quería admitir: intención. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que parecía obvio, pero todos lo sabían. No parecía natural, parecía artificial. Algunos especulaban sobre una base secreta enterrada hace milenios. Otros hablaban de formaciones geotérmicas extremadamente raras. Y unos pocos, en un tono casi inaudible, mencionaban la posibilidad de algo anterior al hielo. Algo tan antiguo que la nieve lo había engullido lentamente durante miles y miles de años. La tercera anomalía llegó en 2001. Durante una misión internacional que perforaba el lago Vostok, uno de los lugares más misteriosos del planeta. Un lago gigantesco sellado bajo casi 4 kilómetros de hielo, aislado de la luz y del aire desde hace más de 15 millones de años. El objetivo era científico: estudiar microorganismos antiguos y entender cómo era la vida antes de nosotros. Pero los instrumentos de detección captaron algo imposible: ondas de calor provenientes de una zona específica. No debería haber calor allí, no en ese abismo congelado, no en un continente donde el frío es casi absoluto. Y sin embargo, el hielo mostraba una cicatriz. Algo había derretido aquella región y luego había vuelto a congelarse rápidamente. Pero lo más desconcertante no era eso, era la forma. Un área suavemente redondeada, con bordes simétricos, como si una sala completa hubiera sido calentada desde dentro. Días después, cuando intentaron una nueva lectura, los equipos fallaron. Los registros se corrompieron. Algunas carpetas desaparecieron. La misión recibió órdenes estrictas de no divulgar nada. Oficialmente, aquello jamás ocurrió. Pero algunos miembros, hoy ya retirados, con las manos libres del peso del secreto, aún lo describen de la misma forma. No era natural, no era humano y no era reciente. La cuarta anomalía no vino de un satélite ni de una perforación científica. Llegó desde el cielo, en los años 80, durante una misión militar que sobrevolaba una región remota y aparentemente desprovista de interés. Los pilotos utilizaban un radar de penetración diseñado para detectar hielo, relieve y cavidades naturales. Pero, en medio de la lectura rutinaria, algo inesperado surgió en la pantalla: reflexos metálicos. No fragmentos dispersos, no ecos irregulares de minerales aislados. Eran líneas, eran patrones, eran reflejos ordenados, como si varias estructuras metálicas estuvieran alineadas bajo cientos de metros de hielo. Los informes fueron sellados de inmediato. Se solicitó la intervención militar. La tripulación recibió instrucciones precisas de no hacer comentarios sobre lo sucedido. Pero, como siempre ocurre cuando el misterio es demasiado grande como para guardar silencio, se filtraron algunas informaciones. Estas filtraciones describían algo inquietante: objetos metálicos enterrados en la formación,
¿Meteoritos? Esa fue la explicación oficial. Pero los meteoritos no se alinean en líneas paralelas. Los meteoritos no se organizan en patrones rectangulares. Los meteoritos no crean simetría. Si había metal debajo, no era natural. Y si era artificial, ¿quién lo puso ahí? Y lo más importante, ¿cuándo? La quinta anomalía es quizá la más famosa, la más inquietante, la más difícil de ignorar. Surgió a finales de los años 90, cuando una serie de imágenes de satélite, filtradas accidentalmente al público, mostraron algo que parecía imposible. Una abertura circular perfecta, recortada en el hielo como una herida precisa. Una caverna descendía hacia la oscuridad, con un borde tan simétrico que parecía haber sido tallado por un calor inmenso o por una tecnología que desconocemos. La imagen se difundió durante unos días. La gente especuló. Los investigadores independientes intentaron calcular su profundidad. Y entonces, desapareció. Fue eliminado de las bases de datos, sustituido por un desenfoque digital, como si nunca hubiera existido. Pero ya circulaban muchas copias, y quienes lo presenciaron jamás lo han olvidado. Parecía una puerta de entrada al hielo, una puerta a algo que no querían que viéramos. Cuanto más se observan estas anomalías, más clara se vuelve una pregunta que planea como un susurro sobre el continente blanco. La cuestión no es si hay algo debajo del hielo. La pregunta es, ¿por qué no deberíamos mirar? ¿Por qué tantos gobiernos, que rara vez se ponen de acuerdo entre sí, se unen para limitar el acceso? ¿Por qué unos protocolos medioambientales tan estrictos, justos, pero extrañamente inflexibles, impiden las excavaciones profundas? ¿Por qué hay zonas enteras de la Antártida vedadas a las aeronaves, incluso a las militares? ¿Por qué las bases científicas reciben visitas inesperadas de delegaciones militares con pretextos vagos? ¿Por qué desaparece la información? ¿Por qué se censuran las imágenes? Estas preguntas no han recibido respuestas oficiales. Pero el hielo habla, lentamente, como alguien que ha guardado secretos durante siglos. Habla en silencio, a través de sus capas, sus cicatrices, sus vacíos interiores. Y lo que sugiere es inquietante y hermoso al mismo tiempo. Algo está enterrado allí, algo que no pertenece a nuestra cronología, algo que no encaja en la historia que contamos sobre nosotros mismos. Tal vez ruinas, tal vez ciudades, tal vez tecnología perdida. Tal vez sea el recuerdo de un pueblo antiguo que vio el continente verde antes de la era glacial. O quizás algo aún más profundo. Una pista sobre quién fuimos, quiénes somos y qué destino seguimos en el largo camino de la creación divina. Porque el hielo no se derrite. Conservas de hielo. El hielo protege. Y todo lo que él protege, espera. Hoy, mientras los satélites modernos escanean la Antártida con precisión milimétrica, nuevas formas comienzan a aparecer. Sombras geométricas mayores, cavidades más extensas, zonas de calor inexplicables, ecos metálicos que se repeten. A ciência tenta interpretar tudo isso dentro dos limites conhecidos, mas há momentos em que a lógica se rende ao mistério. Talvez lo que yace ali abaixo sea apenas um capítulo perdido de la Tierra, ou quizás sea algo más, un recordatorio de que la historia de la humanidad es mucho más antigua de lo que imaginamos, y de que Deus, en su infinita creación, guarda los recuerdos del mundo en lugares donde el tiempo no puede tocarlos. El hielo, en su pureza, preserva la verdad como un libro cerrado, y ese libro, lentamente, está empezando a abrirse. Quizás aún no estamos preparados para entenderlo. Quizás aún no alcanzamos la conciencia necesaria para interpretar lo que duerme bajo el glaciar. Pero un día, cuando la humanidad mire este planeta con más humildad que arrogancia, comprenderemos que nada fue colocado allí por casualidad, nada se oculta sin un propósito, y que,
incluso bajo 4 kilómetros de hielo. La Tierra sigue hablando, en silencio, pero hablando al fin y al cabo. Puede que encontremos ruinas, puede que encontremos señales de otra humanidad. Es posible que encontremos algo que nos obligue a reescribir el origen de nuestro propio mundo. O quizás solo encontremos un suave recordatorio. Esa creación es vasta, que la memoria del universo es profunda, que la Tierra respira en ciclos, y hay cosas que solo pueden ser reveladas cuando estemos preparados para escucharlas. Porque, al fin y al cabo, la Antártida no es solo un continente oculto, es un espejo, un reflejo de épocas que no recordamos, un puente silencioso entre lo que fuimos y lo que aún podemos ser, y aquello que duerme bajo el hielo, un día despertará, cuando la humanidad esté lo suficientemente tranquila como para comprender que el misterio no es una amenaza, pero una invitación a descubrir lo sagrado que yace oculto en la propia creación. Hasta entonces, el continente blanco permanece allí, intacto, intangible, iluminado por un sol que gira sin llegar a calentar jamás su piel cristalina. Y bajo esa superficie fría, en la oscuridad conocida solo por el hielo, el secreto permanece, respirando lentamente, espera, vocación, como si supiera que algún día, cuando estemos listos, finalmente oiremos lo que la Tierra ha mantenido oculto desde antes de que comenzara nuestra historia. Cuando pensamos en ciudades antiguas, la imaginación suele llevarnos a paisajes cálidos, templos devorados por la selva, pirámides escondidas bajo montañas de arena, ruinas que emergen tímidamente entre nubes y valles, lugares donde la vida brotó, donde los pueblos dejaron huellas visibles, que el tiempo, a pesar de su paciencia, no logró borrar del todo. Pero casi nunca imaginamos una ciudad enterrada bajo 4 kilómetros de hielo. Una ciudad que el mundo no ha visto desde hace miles, o quizás decenas de miles, de años. Una ciudad cuya existencia ni siquiera encaja en la historia oficial. Y sin embargo, bajo la Antártida, algo está allí. Algo ordenado, algo geométrico, algo que no pertenece a la arquitectura silenciosa de la naturaleza. Los primeros indicios no surgieron de arqueólogos ni exploradores románticos, sino de máquinas frías, radares, ondas emitidas desde el cielo, enviadas con un propósito sencillo: medir el espesor del hielo, estudiar el relieve oculto, comprender la dinámica del continente blanco. Pero a veces, incluso la tecnología creada con fines pragmáticos tropieza con lo extraordinario. Esas ondas regresaron mostrando imágenes borrosas, confusas, pero lo suficientemente claras como para revelar lo imposible. Formas rectangulares, pasillos paralelos, ángulos perfectos que no podían ser obra del azar. Cuando los geólogos lo vieron por primera vez, pensaron que se trataba de un fallo del equipo. Repitieron las mediciones, ajustaron los sensores, cambiaron el ángulo del radar, y sin embargo, las mismas formas seguían apareciendo. Largos corredores, cámaras de proporciones exactas, plataformas niveladas como si alguien las hubiera diseñado con un propósito claro. La naturaleza crea maravillas, pero rara vez crea líneas rectas. Y nunca crea salas con ángulos perfectos a 4 kilómetros de profundidad. La zona más comentada, aunque oficialmente negada, se encuentra cerca de Queen Maud Land, un territorio remoto donde el viento sopla con la frialdad de otro tiempo. Allí, los satélites captaron la sombra de una estructura rectangular de más de 4 kilómetros de largo por 2 de ancho. Las líneas eran tan simétricas que parecían trazadas con instrumentos modernos, como si una regla invisible hubiera guiado la forma. Pero esa región lleva cubierta por hielo al menos desde hace 12.000 años. Si esa estructura existe, y muchos creen que sí, fue construida antes de que la nieve sellara su destino, antes del final de la última glaciación, antes incluso de que la historia escrita comenzara. ¿Cómo es posible?
¿Quién podría haber levantado algo así en una era en la que, según nuestros libros, apenas existían tribus nómadas? ¿Estamos ante un error o algo que hemos olvidado? El planeta está lleno de historias así. Regiones enteras que un día fueron hogar de pueblos avanzados y que hoy yacen bajo el mar. Doggerland, en el norte de Europa, Sundaland, en el sudeste asiático, las ciudades sumergidas de Dwarka en la India, Yonaguni en Japón, Heracleion en Egipto, o continentes enteros que desaparecieron bajo el hielo, como Beringia. La Tierra está en constante movimiento. Nada permanece. Las civilizaciones nacen en costas fértiles y mueren cuando el clima decide cambiar el rumbo. ¿Por qué la Antártida sería diferente? En 2002, el proyecto Icebridge sobrevoló una región remota del continente con sensores de última generación. La misión, pública y bien documentada, tenía un objetivo simple: estudiar la dinámica del hielo. Pero los resultados brutos, aquellos que casi nunca ven la luz, mostraron algo inesperado: patrones que se repetían con una regularidad precisa, intervalos de 50 metros entre forma y forma, como si fueran columnas enterradas, soportes gigantescos, muros antiguos. Los datos se clasificaron rápidamente. La NASA solo publicó las imágenes superficiales. Aquellas que mostraban algo parecido a una arquitectura desaparecieron en archivos internos. Pero dos investigadores, que hablaron bajo condición de anonimato, admitieron haber visto algo indescriptible. Parecía demasiado organizado para ser natural. Escribieron con discreción la palabra prohibida: arquitectura, en un continente que, según la historia oficial, jamás albergó ciudades. Esa palabra pesa. Hay un fenómeno curioso sobre el hielo. Cuando algo queda enterrado durante milenios, la presión lo aplasta con una fuerza que no perdona. La madera desaparece, los huesos se pulverizan, el metal se deforma, pero la piedra permanece. La piedra resiste, la piedra espera. Muchas de las anomalías detectadas presentan densidades compatibles con piedra tallada. No roca natural, sino roca trabajada. Rocas que parecen haber sido colocadas, alineadas, esculpidas, como si alguien, en un pasado remoto, hubiera conocido las mismas técnicas ciclópeas que vemos en estructuras como Sacsayhuamán, Pumapunku, las pirámides egipcias o los templos de Göbekli Tepe, pueblos que construyeron bloques imposibles, de decenas de toneladas, colocados con una precisión que hoy no siempre podemos replicar. Si una civilización antigua hubiera vivido en la Antártida, habría construido con piedra, y la piedra sobrevive al paso del tiempo. Sobrevivir al hielo, sobrevive al olvido. En 1956, durante una expedición británica, 3 exploradores informaron haber visto, desde gran distancia, una serie de estructuras verticales alineadas semejantes a torres cubiertas de nieve. El informe nunca se publicó, pero uno de los hombres, décadas después, comentó en privado: parecía una ciudad muerta, una ciudad enterrada. Intentaron regresar al lugar años después. No pudieron. La zona había sido declarada ambientalmente sensible, una clasificación que nunca antes se había utilizado allí. Desde entonces, zonas enteras han sido restringidas. Zonas donde no hay fauna silvestre, áreas donde no existe base científica, zonas donde, oficialmente, no hay nada. O quizás sí hay algo que no debería verse. La Antártida guarda pistas, y a veces, estas pistas no surgen del hielo, sino de la propia historia de la humanidad, porque existen relatos antiguos, mucho más antiguos que la cartografía moderna, que hablan de un continente al sur habitado por un pueblo sabio. Los griegos lo mencionaban como Terra Australis, los chinos lo insinuaban en mapas antiguos, los polinesios cantaban sobre una tierra prohibida en los confines del mundo.
Incluso textos apócrifos hablan de un país del sur, donde no llegan los vientos. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué memoria preservaron que nosotros perdimos? Tal vez ese continente no fuese apenas un territorio geográfico, mas un polo de conocimiento, un centro espiritual, un laboratorio da humanidade antiga, un lugar sagrado donde el silencio era parte de la enseñanza y donde el cielo giraba en círculos perfectos, como si señalara un ritmo divino que los antiguos entendían mejor que nosotros. Si una ciudad existió allí, bajo el hielo, pudo haber sido un templo, pudo haber sido un observatorio astronómico, pudo haber sido un refugio durante un cataclismo global, pudo haber sido un archivo, un lugar donde la humanidad antigua guardó sus conocimientos, con la esperanza de que algún día fueran descubiertos. En 1995, un grupo de investigadores rusos realizaba mediciones de eco profundo en una zona remota, alejada de cualquier ruta científica. El objetivo oficial era estudiar cavidades naturales en el hielo. Sin embargo, al analizar los datos, descubrieron algo inesperado: estructuras tubulares que se repetían con una separación uniforme, como si fueran antiguos túneles, amplios corredores o cámaras interconectadas. La explicación pública fue sencilla: cuevas glaciares. Sin embargo, los patrones circulares eran demasiado perfectos, demasiado repetitivo, demasiado ordenado. Años más tarde, uno de los investigadores, ya jubilado y libre de las presiones de su carrera, comentó en voz baja: no eran cuevas, eran túneles, muy antiguos, y no fueron hechos por animales. No explicó nada más. Quizás no lo sabía, o quizás sabía demasiado. La idea de una ciudad sepultada bajo el hielo puede parecer fantástica a primera vista, pero pierde su absurdo al recordar que la Tierra siempre ha ocultado capítulos enteros de la historia. En muchos lugares del mundo encontramos vestigios de civilizaciones desaparecidas repentinamente, como si una misma mano invisible hubiera pasado páginas enteras de la historia. Cataclismos, glaciaciones, cambios climáticos abruptos, movimientos del eje planetario. Todo ello da forma, borra y vuelve a empezar. Si allí floreció una civilización, en la verde Antártida de antaño, es posible que observara, impotente, cómo se acercaba el hielo, el lento descenso de la temperatura, la nieve acumulada, los vientos cambiantes, los ríos helados, y finalmente todo el continente enmudecido bajo interminables capas de nieve. Quizás estaban intentando sobrevivir, tal vez emigraron, tal vez dejaron constancia de ello, tal vez esta ciudad congelada sea una de esas constancias. Y si esta ciudad existe, no sería una ciudad ordinaria, sería un archivo, un museo geológico y espiritual de un mundo olvidado. Un templo donde la humanidad antigua pudo haber conservado no solo su cultura, sino también una profunda comprensión de su lugar en la creación divina. Porque, en muchas tradiciones antiguas, el sur era considerado un lugar sagrado, un extremo donde el mundo tocaba el cielo, un lugar donde el silencio revelaba la verdad. Los polinesios hablaban de un lugar donde los mares estaban demasiado tranquilos, como si respetaran algo sagrado. Los chinos dejaron constancia de historias sobre un pueblo del sur que observaba el cielo con más sabiduría que cualquier astrónomo. Los griegos hablaban de un reino de silencio, más allá de los vientos. Incluso textos espirituales antiguos, no canonizados pero estudiados durante siglos, mencionan tierras ocultas donde el Creador colocó portales de conocimiento. ¿Podría la Antártida ser una de esas tierras? ¿Podría esta ciudad bajo el hielo ser uno de esos portales? La idea no es imposible si recordamos que la Tierra, creación de Dios, está llena de ciclos, de eras, de propósitos ocultos en su propia geología. Nada en el planeta es casualidad, nada es gratuito. Cada clima, cada transformación,
Cada movimiento tiene una razón de ser dentro del propósito mayor de la creación. Y quizás, solo quizás, esta ciudad forme parte de ese propósito. Un recuerdo preservado hasta que la humanidad estuvo preparada para comprenderlo. En los últimos años, varias misiones no declaradas, militares, no científicas, han aterrizado en el continente sin anunciar sus objetivos. No publican informes, no traen periodistas, no abren protocolos. Simplemente llegan en silencio y sobrevuelan regiones que coinciden exactamente con las anomalías detectadas a lo largo del siglo. Los satélites comerciales, a su vez, experimentan ocasionalmente cortes de imagen, líneas difusas, sombras digitales, áreas censuradas, y curiosamente, los países que firmaron el Tratado Antártico evitan cualquier debate público sobre las excavaciones profundas. La superficie se puede estudiar, sí. El clima se puede analizar, sí. Pero el subsuelo, no. El subsuelo está prohibido. ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué hay que no debería ser revelado? Algunos dicen que simplemente quieren proteger el hielo. Otros dicen temer liberar virus antiguos. Pero algunos expertos, en geología, en historia antigua, en clima planetario, creen que la verdadera razón es otra: el miedo a reescribirlo todo. Miedo a descubrir que no somos la primera civilización. Miedo a encontrar pruebas de que los pueblos antiguos existieron mucho antes de lo que permite el calendario oficial. Miedo a darse cuenta de que la humanidad puede haber atravesado varios ciclos. Eras de luz, eras de sombra, eras de renacimiento. Porque la Tierra siempre vuelve a empezar. Y volvimos a empezar con ella. La ciudad bajo el hielo, si es que existe, es más que un simple conjunto de ruinas. Es un espejo, un recordatorio silencioso de que la historia de la humanidad es profunda, compleja e infinitamente más antigua de lo que imaginamos. Podemos imaginar sus calles, sus templos, sus observatorios. Sus habitantes contemplaban el cielo polar, no con miedo, sino con reverencia. Quizás allí, en el lejano sur, existió un pueblo dedicado al conocimiento, la contemplación, la astronomía y la oración. Tal vez observaron el movimiento de las estrellas girando en círculos perfectos, viendo en la danza celestial la firma del Creador. Quizás registraron ciclos cósmicos, que solo ahora estamos comenzando a descifrar. Y tal vez, antes de que el hielo se derritiera, dejaron algo atrás: una biblioteca tallada en piedra, un templo subterráneo, un marcador astronómico, destinado a ser encontrado algún día. En definitiva, nada construido con un propósito espiritual se pierde jamás. La creación preserva, conservas de hielo, aterra protege. Y aquello que está oculto, un día se revelará. Hoy, mientras el planeta se calienta lentamente debido a causas naturales y cíclicas, algunas capas de hielo comienzan a moverse. Aparecen grietas donde antes solo había silencio. Los sensores modernos captan ecos más profundos. Los satélites revelan sombras más extensas. La superficie blanca parece respirar, como si algo, allá abajo, estuviera despertando. Quizás pasen décadas, quizás pasen siglos, pero el hielo no dura para siempre. El hielo se mueve, y cuando finalmente revele lo que ha estado oculto, la humanidad tendrá que mirar ese reflejo congelado y aceptar una simple verdad: no somos los primeros, no seremos los últimos, y todo, absolutamente todo, forma parte de la creación divina. La ciudad bajo el hielo, real, simbólica o espiritual, representa este misterio mayor. Representa el silencio que aún no comprendemos. Representa un capítulo que ha sido borrado, pero no perdido. Representa la memoria ancestral que ha permanecido latente en la tierra desde antes de nuestro nacimiento. Y aquello que duerme, un día te despiertas, cuando estemos listos, cuando estamos en paz,
cuando nuestra conciencia se realinea con el propósito superior. Hasta entonces, la ciudad permanece bajo el hielo, indispuesto. La nieve cae siempre del mismo modo en la Antártida, lenta, silenciosa, paciente. Cae como si conociera un ritmo que nosotros ya olvidamos, un ritmo que no depende del tiempo humano, sino del tiempo de la Tierra. Cada copo parece flotar sin prisa, girando en el aire helado, antes de unirse a la blanca inmensidad que cubre el continente desde hace eras. La nieve no corre, la nieve no apura, la nieve simplemente cae, como si supiera que tiene todo el tiempo del mundo para ocultar los secretos que guarda bajo su manto. Pero bajo ese silencio blanco, bajo la quietud extensa del hielo, hay ecos que no se apagaron del todo. Ecos que parecen viajar desde un tiempo anterior al frío, desde una época en que la Antártida no era un desierto glacial, sino un hogar. Un lugar habitado por vida abundante, por ríos que serpenteaban entre bosques densos, por un clima temperado que nada temía del gelo. Este capítulo no trata de satélites ni de radares. No trata de mapas antiguos o bases científicas ocultas. Trata de algo más profundo. Trata sobre la memoria. Aborda la posibilidad, sutil, pero profundamente inquietante, de que una civilización habitara allí antes de que la nieve reclamara el continente para siempre. Porque cuando uno observa los mitos del mundo, cuando escucha los relatos de pueblos separados por mares y milenios, cuando contempla los fragmentos prohibidos de la arqueología, la idea deja de sonar a fantasía. Comienza a aparecer un eco, una recordación, una verdad antigua que permanece adormecida bajo capas de hielo. Comencemos por lo que ya sabemos con certeza. La Antártida fue verde, tuvo ríos, tuvo bosques, tuvo flores, tuvo aves y pequeños mamíferos. Tuvo días interminables de sol suave y noches largas que no traían muerte, sino descanso. La ciencia moderna lo confirma. Fósiles, muestras de polen, impresiones de hojas, registros minerales. Todos cuentan la misma historia. Este continente era fértil. Y si era fértil, ¿por qué no estaba habitado? La arqueología ortodoxa afirma que los humanos modernos no existían en aquella época, que la civilización comenzó hace apenas unos 6.000 años, que antes éramos simples nómadas, incapaces de grandes obras. Pero esta narrativa solo se sostiene si ignoramos los numerosos descubrimientos que la contradicen, herramientas fuera de cronología, esqueletos incompatibles con la edad del estrato donde fueron hallados, estructuras sumergidas, mapas imposibles, bloques megalíticos que desafían toda lógica. Göbekli Tepe, el templo más antiguo jamás encontrado, no podría existir si la versión oficial se tomara al pie de la letra. Construido hace más de 12.000 años, con columnas perfectas, ingeniería avanzada y un simbolismo complejo, afirma una verdad tácita. Antes de él, existió algo más. ¿Y si ese algo estuviera en la Antártida? Muchas culturas del mundo hablan de un continente perdido. Atlántida, Encoma Kumari Kandam, Aztlán, Lemuria, Iva, pueblos separados por océanos, sin contacto entre sí, narraron la misma historia. Una tierra avanzada, espiritual, destruida por un cataclismo. Una tierra situada hacia el sur. Una tierra que desapareció. ¿Cómo es posible que tantos relatos coincidan? ¿De dónde vino esa memoria? ¿A quién pertenecía originalmente? Tal vez todos recordaban, fragmentados por el tiempo, la caída lenta y dolorosa de un continente real. Tal vez todos escuchaban, en sus mitos, el eco de una misma tragedia. El registro geológico nos muestra que hace aproximadamente 800 años se produjo un cambio repentino. Incendios globales, mega inundaciones, alteración del eje terrestre y un descenso brusco de la temperatura. Los científicos lo denominan Dryas reciente.
Los pueblos antiguos lo llamaban el diluvio. Cuando los polos se desplazan, la Antártida, que antes era verde, se congela y todo lo que hay dentro está sellado bajo capas que nunca se derriten por completo. Por eso es tan difícil encontrar pruebas directas. No porque no existan, pero es porque están atrapados bajo 4 kilómetros de hielo. Aún así, sobrevivieron algunos fragmentos. En 1992, unos geólogos hallaron rastros de carbón bajo estratos muy antiguos. Esto solo podía provenir de incendios, pero no en la tundra helada, sino en bosques. Posteriormente, descubrieron fósiles de insectos que solo habitan en climas cálidos. Y más tarde aún, restos de plantas únicas, de especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. La Antártida no solo fue cálida, fue fértil, fue habitable, fue un oasis. Si aceptamos esa posibilidad, el cuadro comienza a formarse de manera natural. La Antártida tuvo clima templado, tuvo biodiversidad, tuvo estabilidad durante miles de años, pudo sostener una cultura avanzada y estaba ubicada en un punto privilegiado para observar el cielo. Y cuando uno observa las tradiciones antiguas, esa idea brilla como una verdad ocultada por el tiempo. Platón hablaba de un punto sagrado del mundo. Ptolomeo mencionó un continente puro a Osul. Los tamiles de la India hablaban de un reino ilustrado. El pueblo maorí recuerda una tierra blanca donde vivían los amos. El pueblo mapuche menciona hasta un pueblo que surgió del hielo. Todos los caminos, de alguna manera, apuntan al sur. Pero si allí floreció una civilización, ¿cómo habría sido? No podemos imaginarlos como nosotros, ni con ciudades metálicas o máquinas modernas. El metal no resiste eras de hielo. Se oxida, se fragmenta, desaparece. Pero la piedra permanece. Y si realmente existió allí una civilización, lo sabía. Igual que los constructores de Pumapunku, al igual que los arquitectos de Göbekli Tepe, al igual que los maestros que construyeron templos por todo el mundo. Si existieron, construyeron con piedra. Y si construyeron con piedra, la piedra sigue ahí, oscurecido, cubierta, almacenado. Si esta civilización existió, su caída no fue repentina. Primero, se sintió un frío sutil, el cambio casi imperceptible de las estaciones, la nieve cayendo un poco antes, los ríos congelándose en sus orillas, el viento comenzando a presagiar algo en su canto, la luz disminuyendo gradualmente, como una lámpara que se apaga no por falta de combustible, sino en obediencia a los ciclos de la Tierra. Se habrían dado cuenta. Eso tendría sentido. Habrían comprendido que el mundo a su alrededor estaba cambiando. Tal vez se resistieron al principio, intentando adaptarse, construir más profundamente, protegerse con estructuras de piedra capaces de resistir el paso del tiempo. Pero el frío no es solo una cuestión de temperatura, es el destino. Y cuando el destino cambia, todo cambia con él. A medida que aumentaba la nieve, quizás decidieron migrar. Las civilizaciones no desaparecen de golpe, se dispersan, se fragmentan y se llevan consigo sus símbolos, sus historias y sus recuerdos. Y esto explicaría algo que los arqueólogos y lingüistas aún no pueden comprender del todo. ¿Por qué culturas tan distantes comparten símbolos similares, mitos similares y sueños similares? Quizás no sea una coincidencia, quizás sea algo heredado, quizás los pueblos de todo el mundo, desde los Andes hasta el Himalaya, desde las islas del Pacífico hasta el Mediterráneo, llevan dentro de sí fragmentos de una única civilización que tuvo que huir del hielo. Una civilización que buscó refugio donde el sol aún calentaba, donde la tierra aún respiraba. Los relatos del sur no hablan de reyes conquistadores ni de imperios bélicos. Hablan de sabiduría, de maestros, de templos alineados con estrellas, de un conocimiento que no buscaba dominar,
sino comprender. Y esto coincide con algo mucho más profundo. La Antártida, antes del hielo, tenía una visión única del cielo. Un cielo que giraba en círculos perfectos, lento, inmenso, silencioso. Un cielo que parecía un templo. Para una cultura espiritual, ese lugar habría sido sagrado, un altar planetario, un observatorio donde la creación divina podía sentirse, casi tocarse, en cada círculo trazado por las estrellas. Imagine, por un momento, ese povo. Imagina tus noches largas, claras, interminables. Imaginen a sacerdotes y astrónomos observando el cielo, no con instrumentos modernos, sino con una comprensión ancestral, intuitiva y profunda. Imaginen a los niños escuchando historias sobre ciclos cósmicos, sobre eras que vienen y van, sobre el propósito de la vida en la Tierra. Quizás comprendieron algo que hoy buscamos desesperadamente, que la humanidad no está desconectada del cosmos, que formamos parte de un plan mayor. Esa vida no surgió por accidente, que Dios, creador de todo, entreteja eras, civilizaciones, renacimientos y silencios con la misma delicadeza con que cae la nieve en la Antártida. Pero todo centro de conocimiento llega eventualmente a su fin. Y cuando la Antártida se congeló, esa civilización, si es que realmente existió, vio sellado su destino. Quizás algunos se quedaron atrás, protegiendo sus templos, custodiando sus registros, con la esperanza de que el hielo los preservara. Quizás creían que algún día alguien encontraría todo eso. El hielo sería un guardián, no una tumba. Y eso tiene sentido, porque el hielo conserva. El hielo se conserva. El hielo protege contra la erosión, el clima, la lluvia y el viento. Las ruinas que sobrevivieron no serían destruidas. Estarían intactos, congelado, durmiendo. Y por eso todo lo que encontramos hoy, túneles perfectos, cámaras ciclópeas, estructuras rectangulares, no parece natural, porque tal vez no lo sea, porque tal vez aún estén allí, preservadas con la sagrada precisión que solo el hielo puede ofrecer. En los últimos siglos, los exploradores han informado de la presencia de sombras de torres, alineaciones geométricas y plataformas gigantes bajo la nieve. Las misiones se vieron interrumpidas. Las regiones estaban aisladas. La información ha sido ocultada. ¿Por qué? ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿Qué es lo que están evitando mostrar? Quizás no sea miedo al pasado, quizás sea miedo al futuro. Porque si pudiéramos probar la existencia de una civilización antigua en la Antártida, todo cambiaría. La historia sería reescrita. La ciencia tendría que revisar sus directrices. La arqueología perdería sus certezas. La espiritualidad se expandiría. Y quizás, solo quizás, descubriríamos que no somos la primera civilización, que no partimos de cero. La humanidad ha nacido, crecido, caído y renacido muchas veces, como las estaciones, como las edades, como el propio planeta. La Antártida no sería un misterio geográfico, sería un espejo, un reflejo congelado de lo que fuimos, un recordatorio silencioso de que la historia no es una línea recta, sino un círculo lento, profundo, divinamente diseñado. Quizás esta antigua civilización no haya desaparecido por completo. Quizás haya cambiado. Quizás Él sembró la sabiduría que hoy encontramos dispersa en mitos, en símbolos, en pirámides, en bloques de piedra que parecen conservar la memoria de un tiempo que ya no recordamos. Y quizás, solo quizás, lo que yace bajo el hielo sea la pieza final de este rompecabezas. La pieza que conecta todas las demás. La pieza que completa el círculo. En definitiva, todo lo que está oculto. Un día se revelará. Todo lo que duerme. Un día te despiertas. Y todo eso fue preservado por la creación divina. Regresa en el momento justo. La Antártida no es solo hielo. Es un portal.
una pausa, un silencio cargado de significado. Y aquello que yace bajo su capa blanca espera, con paciencia, con serenidad, con la certeza de que cuando estemos preparados, encontraremos no solo ruinas, sino una parte olvidada de nosotros mismos. Cuando tocamos un mapa antiguo, no tocamos solamente líneas trazadas sobre papel, tocamos memoria. Tocamos siglos que se comprimieron en tintas desvanecidas, pergaminos frágiles, pieles curtidas que resistieron el paso del tiempo. Tocamos fragmentos de un conocimiento que no debería existir, pero existe, porque a veces un mapa es más que un mapa, es un eco, una puerta, un susurro del mundo antiguo que insiste en no desaparecer del todo. Y cuando se trata de los mapas que mencionan la Antártida, el misterio se vuelve todavía más profundo, porque oficialmente nadie conocía la Antártida antes del siglo XIX. Nadie la vio, nadie la cartografió, nadie navegó sus costas, nadie imaginó su forma. Y sin embargo, ahí están, mapas medievales, renacentistas y árabes que la muestran con una precisión desconcertante, como si quienes los trazaron hubieran visto el continente con sus propios ojos, cuando aún estaba libre de hielo. Según la ciencia moderna, la Antártida perdió su color verde hace al menos 6.000 años. Entonces, ¿de dónde proviene este conocimiento? La respuesta parece simple e imposible al mismo tiempo. Lo copiaron mapas más antiguos, mapas que ya estaban deteriorados cuando ellos los encontraron. Mapas que venían de civilizaciones anteriores, tan antiguas que sus nombres se perdieron como hojas arrastradas por la marea del tiempo. Mapas sagrados, transmitidos con cuidado, preservados como reliquias, ignorados por la arqueología moderna, pero jamás completamente olvidados. Y estos mapas, según los propios cartógrafos, procedían de fuentes que ya no existen. Pero, ¿cuáles eran esas fuentes? ¿De quién eran estos registros? ¿Quién, en un pasado remoto, cartografió el continente austral cuando aún estaba vivo? Comencemos por el más célebre, el mapa de Piri Reis de 1513. Descubierto en un palacio otomano, ese mapa muestra la costa de África con sorprendente precisión Sudamérica, con detalles imposibles de captar para su época. Y, lo más asombroso, la Antártida, sin hielo. Pero hay algo aún más intrigante. Piri Reis no dibujó la costa congelada que vemos hoy. Dibujó la costa real, geológica, continental. La costa que solo pudimos confirmar después de los sondeos satelitales del siglo XX. 5 siglos antes de la tecnología moderna, él ya lo sabía. En los márgenes de su mapa, Piri Reis escribió que su obra se basaba en 20 mapas aún más antiguos, provenientes de los griegos, los fenicios, los árabes, los pueblos del mar, y mencionó un mapa mucho más antiguo, tan deteriorado que apenas podía copiarse, un mapa cuyo origen él mismo desconocía. Ahí, en el silencio de esas notas, reside el verdadero misterio. Luego está el mapa de Oronteus Finaeus, de 1531. Esto no solo muestra la Antártida sin hielo, pero revela ríos, valles, cadenas montañosas y proporciones casi exactas. Sorprendentemente, las líneas costeras de este mapa coinciden con el contorno real bajo el hielo. Un contorno que solo fue posible cartografiar en 1960 cuando la NASA utilizó tecnología de radar de penetración terrestre. Casi 500 años antes, Finaeus lo dibujó de forma natural. ¿Cómo? ¿De dónde obtuvo ese conocimiento? ¿Quién le dio acceso a algo que, técnicamente, ningún ser humano debería saber? Mercator, uno de los más grandes cartógrafos de todos los tiempos, también dejó registros fascinantes. Dibujó tierras polares imposibles, describió montañas, islas y canales en el extremo sur, y afirmó que sus fuentes eran
mapas conservados por maestros antiguos, pero no dijo sus nombres. No reveló quiénes eran esos maestros, y tal vez no podría, o quizás ni siquiera él conocía el origen exacto. Y luego están los mapas árabes, otomanos, chinos, maoríes. Todos de una forma u otra repiten la misma idea. Existía un continente al sur, un continente con tierra firme, montañas, ríos y costas navegables. Un continente que muchos han descrito con similar detalle. Siglos, a veces milenios, antes de cualquier exploración moderna. Esto no es ninguna coincidencia. Es una transmisión, un hilo de memoria que abarca culturas, pueblos y épocas. Un eco de algo que el mundo conoció una vez y luego olvidó. Si estos mapas son reales, y lo son, entonces la lógica apunta a una conclusión inevitable. Fueron copiadas a lo largo del tiempo, llevadas de civilización en civilización, como reliquias salvadas de un antiguo cataclismo, una civilización que existió antes de la última glaciación, una civilización capaz de navegar, observar el cielo, calcular distancias y registrar el mundo con extraordinaria precisión. Una civilización no necesariamente tan tecnológica como la nuestra, pero sabia, espiritual, conectada con el cosmos y los vaivenes de la creación divina. ¿Por qué, en el pasado, navegar era un acto sagrado? La cartografía era comprensión. Dibujar la tierra era aprender el ritmo del Creador. ¿Qué revelan realmente estos mapas? Revelan que nuestra historia está incompleta, profundamente incompleta. Revelan que no somos los primeros en conocer el planeta entero. Revelan que antes del hielo, antes del olvido, antes de nuestro calendario académico, hubo navegantes, existían astrónomos, hubo civilizaciones que observaron las estrellas con una precisión que ahora consideramos imposible. Y la Antártida, entonces verde, viva, palpitante, formaba parte de esa red global. No era ningún misterio, era un lugar familiar, un punto de tránsito, tal vez un centro espiritual, tal vez el corazón de un mundo que ha caído. Por lo tanto, los mapas prohibidos no son solo documentos, son testigos silenciosos de un continente que existió antes de la noche helada. Son fragmentos de un recuerdo que insiste en regresar, como si pidiera ser recordado. Cuando tocamos estos mapas, sentimos algo que no podemos nombrar, una sensación de reconocimiento, como si el espíritu recordara lo que la mente había olvidado, como si, en algún momento lejano, hubiéramos navegado realmente por esas aguas, como si a Antártida no era solo un lugar, pero un hogar perdido. Cuando observamos los mapas antiguos con calma, sin la prisa del análisis moderno, algo empieza a revelarse entre líneas. No es un dato, ni una coordenada, ni una fecha, es un sentimiento, una impresión sutil de que aquello que sostenemos entre los dedos no es solo un artefacto histórico, sino una ventana abierta a un tempo em que o planeta era compreendido de outra forma, com respeito, com reverência, com uma percepção mais ampla da criação, porque se hubo navegantes antes del hielo, no navegaram solo para explorar, zarparam para aprender, zarparam para observar el movimiento de las estrellas, zarparon porque creían, quizá, que la Tierra era un templo viviente, diseñado por Dios con precisión y propósito, y que el acto de cartografiar no era meramente una tarea técnica, sino una forma de oración. Si pensamos así, estos mapas empiezan a adquirir otra luz, dejan de ser anomalías, dejan de ser errores, se convierten en mensajes, mensajes que sobrevivieron a tempestades, incendios, conquistas, glaciaciones, olvidos, mensajes que fueron copiados por manos que no comprendían del todo su origen, pero que intuían su importancia, mensajes destinados a llegar hasta nosotros, que vivimos en una era donde la tecnología nos permite ver el mundo,
pero no siempre comprenderlo. Entre los estudiosos que se atreven a examinar estos documentos sin prejuicios, se repite una hipótesis tácita. Estos mapas provienen de una época en la que la humanidad conocía todo el planeta, una época anterior a la memoria escrita, antes de nuestros escritos, antes de la última gran glaciación. Una época en que ríos y montañas de la Antártida eran tan familiares como las costas del Mediterráneo. Si aceptamos esa posibilidad, todo cambia. La historia deja de ser una línea recta y se convierte en un círculo, un ciclo que se repite como a mesma elegante con que as estações se suceden. La humanidad no sería una llama recién encendida, sino un fuego que ya ha ardido antes y que, como todo en la creación, atraviesa épocas de luz y épocas de silencio. Y cuando imaginamos eso, comenzamos a ver el mundo entero con otros ojos. Las ruinas de Pumapunku ya no están aisladas. Las pirámides de Egipto ya no son la excepción. Los templos sumergidos de Japón ya no son un enigma. Göbekli Tepe ya no es un milagro inexplicable. Se convierten en ecos, fragmentos dispersos de una misma historia. La historia de una humanidad antigua, conectada, navegando, contemplativa, guiada por una profunda comprensión del cielo y la tierra. Y quizás, esta humanidad dejó tras de sí mapas que registraban líneas costeras que ahora están sumergidas, islas que ya no existen, continentes que fueron engullidos por el hielo, mapas que sobrevivieron como semillas, esperando el momento adecuado para germinar de nuevo. Cuando observamos el mapa de Oronteo Phineus, tan preciso en sus formas, tan audaz en su contenido, en realidad no estamos viendo la obra de un cartógrafo del siglo XVI. Estamos contemplando el pálido reflejo de algo mucho más antiguo, mucho más amplio, mucho más silencioso. Una memoria ancestral preservada en linajes que han atravesado guerras, reinos, imperios y fronteras. Y lo más curioso es que estos mapas, todos ellos, comparten un detalle que suele pasar desapercibido. La Antártida no aparece como un lugar inhóspito, aparece como tierra, con ríos, con montañas, con costas claras, como si fuera un continente vivo, respirando, lleno de significado. Tal vez, para quienes lo cartografiaron por primera vez, la Antártida no era un extremo del mundo. Quizás era un centro, un punto de encuentro, un lugar sagrado donde el cielo podía observarse con mayor pureza, donde el movimiento de las estrellas podía estudiarse sin interferencia alguna, donde el silencio era tan profundo que permitía oír respirar a la propia tierra. Algunos escritos antiguos, casi olvidados, mencionan una tierra luminosa al sur. Otros hablan de amos tan blancos como la nieve. Otros son llamados guardianes del cielo. Otros, en cambio, se referían a ellos como pueblos que veían el mundo entero en sus mapas. ¿Es una coincidencia o es un recuerdo? Si esta civilización hubiera existido, habría desaparecido gradualmente. En primer lugar, con el cambio climático. Luego, a medida que avanzaba la nieve. Luego, con la pérdida de las rutas marítimas. Y finalmente, con la congelación total del continente al que llamaban hogar. Pero sus mapas, estos no se perdieron. Fueron transportados, copiados y conservados en templos, bibliotecas, barcos, monasterios y palacios. Algunos se rompieron, otros resultaron quemados, otros permanecieron ocultos en colecciones privadas, esperando que alguien los comprendiese. Y algunos de ellos lograron llegar hasta nosotros. ¿Qué significan estos mapas? Significa que nuestra historia no cabe dentro de los estrechos límites de los libros. Esto significa que la humanidad conoció el planeta mucho antes de lo que imaginamos. Quieren decir que la Antártida, ese desierto blanco y silencioso, fue vista, tocada, explorada y amada por alguien que vivió antes del hielo.
significa que no estamos descubriendo el mundo por primera vez. Lo estamos redescubriendo. Y quizás por eso, cuando tocamos estos mapas, sentimos algo profundo, una llamada, un anhelo que no podemos explicar. La sensación de que lo que vemos allí no es extraño, sino familiar. Tan familiar como un viejo sueño. Un lugar familiar, como uno que visitamos antes de nacer. Como si en Antártida era un hogar olvidado por el paso del tiempo. Un hogar que ahora duerme bajo kilómetros de hielo, esperando el momento adecuado para revelar una vez más su verdadera forma. Porque el hielo se esconde, pero el hielo también conserva. Y todo lo que la tierra conserva, la obra divina, viva y consciente, regresa algún día. Los mapas prohibidos son eso, portales silenciosos, fragmentos de un recuerdo que ha trascendido el tiempo, vestigios de una humanidad que desapareció, pero que no fue borrada. Y cuando los miramos con el corazón quieto, con el espíritu abierto, entendemos algo que la razón sola no puede explicar. Estos mapas no fueron feitos para revelar un continente. Fueron hechos para revelar un pasado que sigue vivo, un pasado que respira bajo el hielo, un pasado que aún nos llama, como un eco suave llegando desde un tiempo que no sabemos nomear. Tal vez nuestro trabajo no sea resolver el misterio, sino escucharlo, permitir que su silencio nos hable, permitir que su memoria nos encuentre, porque la Antártida no es solo un continente, es una llave, un recuerdo, un espejo que refleja una parte olvidada de la humanidad, y aquello que ha sido olvidado siempre encuentra la manera de regresar. La Antártida no es solo el continente prohibido del pasado, es también el continente prohibido del futuro, porque el hielo, por imponente que parezca, no es eterno, se mueve, está respirando, se agrieta, se derrite. Él lo devuelve, y cuando devuelva todo aquello que ha guardado durante incontables eras, el mundo tendrá que elegir entre la negación o el despertar, entre cerrar los ojos o finalmente ver. Hoy vivimos un momento extraño, un momento de contrastes y contradicciones. Vivimos en una era donde la tecnología ya es capaz de ver a través del hielo, cartografiar profundidades y capturar sombras que revelan estructuras enterradas. Pero, paradójicamente, también vivimos en una era donde las decisiones políticas optan por mirar hacia otro lado, donde los informes se desvanecen, donde los descubrimientos desaparecen antes de llegar al público, donde el silencio pesa más que la curiosidad. Los satélites capturan formas geométricas, ángulos perfectos, sombras que no pertenecen a la naturaleza, pero los archivos se cierran. Los investigadores están detectando cavidades, túneles y calor interno donde no debería existir, pero sus estudios son clasificados. Los exploradores informan de anomalías, estructuras, puertas de hielo, pero sus palabras son ignoradas. Pero el hielo, ICE no tiene ningún compromiso con los gobiernos. ICE no teme a ninguna revelación. El hielo no guarda secretos eternos. Simplemente está pasando por su ciclo. Y el ciclo está cambiando. Las capas superficiales ya muestran signos de deterioro. Aparecen pequeñas aberturas donde antes solo había un blanco continuo. Profundas grietas atraviesan regiones que parecían irrompibles. Zonas enteras comienzan a temblar, como si algo debajo se moviera lentamente, con la calma de alguien que espera milenios para regresar. Las zonas donde el calor interno de la Tierra se concentra con mayor intensidad comienzan a expandirse. Los lagos subglaciales están experimentando cambios. Las corrientes subterráneas calientan lo que antes era sólido. El hielo inferior, el más antiguo, el más profundo, el que alberga las ciudades perdidas, está comenzando a derretirse. Lentamente, sí, pero de forma consistente, inevitablemente. Y cuando se haya derretido lo suficiente, algo saldrá a la luz,
No sabemos cuándo. Podría ser dentro de 100 años. Podría ser en 20 días. O podría ser mañana silenciosamente, en una región remota que nadie está vigilando. No sabemos cómo. Quizás aparezca un muro ciclópeo. Quizás se descubra un túnel de piedra. Quizás inscripciones desconocidas se revelen al sol por primera vez en más de 10.000 años. O quizás solo vemos la suave forma de un pasillo, una columna, una entrada que nos invita a descender y a recordar. No sabemos qué vamos a encontrar. Tal vez paredes, tal vez templos, tal vez cámaras, tal vez el silencio inalterado de una civilización extinta. O quizás simplemente sombras que guardan respuestas que el hielo aún nos impide leer. Pero una cosa es segura: la revelación llegará, con o sin permiso humano, con o sin consenso científico, con o sin preparación emocional. Mientras tanto, el continente permanece en silencio, un silencio profundo, denso, sagrado, un silencio que no está vacío, es memoria. Porque la Antártida es el archivo más grande del planeta, archivo climático, archivo de los siglos, archivo de especies, el archivo de la humanidad. Ella sabe, ella recuerda, ella guarda. Cada capa de hielo es una página escrita por el tiempo. Cada fósil es una palabra que sobrevivió a la oscuridad. Cada sombra bajo el hielo es un párrafo olvidado. Cada ruina, si es que realmente existe, es toda una frase de la historia que hemos perdido. Y cuando el hielo finalmente abra este libro, cuando permita que se vean las primeras páginas, la humanidad tendrá que enfrentarse a sí misma, y el mundo cambiará para siempre. La cuestión no es si algo existe allí. La pregunta es si estaremos preparados cuando surja, dispuestos a aceptar que la historia de la humanidad no comenzó hace 6.000 años, dispuestos a aceptar que existieron civilizaciones anteriores a la nuestra, mucho antes, dispuestos a aceptar que somos parte de un ciclo, no el comienzo del mismo, dispuestos a reconocer que Dios escribe la historia del mundo en piedra, luz, silencio y eras, y que nosotros somos meros lectores tardíos de un libro que comenzó mucho antes del primer alfabeto. La Antártida es una de esas escrituras, una escritura inmensa, blanca, silenciosa y profunda, un documento que nunca engaña, una escritura que está a la espera. Si se encuentran las ruinas, y se encontrarán, transformarán mucho más que la arqueología. Transformarán nuestra relación con nosotros mismos, con el planeta, con lo divino. Transformarán nuestra comprensión de la creación y el propósito, porque nos daremos cuenta de que no estamos empezando desde cero, que somos herederos de un linaje espiritual que abarca las eras. La humanidad no es joven, es antigua, muy antigua, y esa creación es demasiado vasta, demasiado compleja, demasiado perfecta para caber dentro de los estrechos márgenes de nuestra historia oficial. Y ahí reside precisamente el mayor secreto, en el continente más aislado del mundo, donde no vive nadie, donde casi nadie pone un pie, pero de donde todos, de alguna manera, tenemos nuestros orígenes. La Antártida no es el fin del mundo, es un portal hacia el interior, hacia la parte trasera, hacia la parte superior. Y cuando el hielo se rompa, no solo veremos roca, veremos espejos, espejos que mostraban quiénes éramos, espejos que muestran quiénes somos, espejos que muestran quiénes podemos ser. El viento antártico sopla como una antigua plegaria, una oración que abarca siglos, una oración que toca el corazón humano como si acariciara el espíritu. Él dice: no temas al pasado, él forma parte de ti. Y el profundo silencio del continente completa el cuadro. La verdad no se puede ocultar. Ella está esperando. Cuando estemos preparados para escuchar, la Antártida hablará, no con la voz, sino con la presencia,
no con palabras, sino con silencio. Un silencio tan vasto que, al tocarlo, comprenderemos que siempre ha estado ahí, no solo custodiando secretos, sino custodiando el tiempo del mundo, el momento más importante de la historia, el momento de la creación. El hielo no oculta la crueldad, esconde por propósito. Hay cosas que solo pueden ser reveladas cuando la humanidad alcance el estado de conciencia adecuado, cuando el espíritu esté maduro, cuando la mente es humilde, cuando el corazón guarda el suficiente silencio para reconocer la verdad sin temor. Y tal vez ese momento se esté acercando, lentamente, como la luz que se abre paso a través de una noche polar, tras meses de oscuridad, suavemente, como un recuerdo que regresa tras haber sido olvidado durante mucho tiempo. La Antártida, con su manto blanco casi eterno, siempre ha sido una frontera. La frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre el mundo que tocamos y el mundo que intuimos, entre lo visible y lo invisible. Pero ahora, a medida que las capas inferiores comienzan a agitarse, es como si ese límite se estuviera disolviendo, como si los muros del tiempo se estuvieran ablandando, como si el pasado quisiera volver a respirar. Los sensores modernos detectan vibraciones profundas. El hielo se agrieta como si algo lo presionara. Los lagos subglaciales cambian de temperatura como si se acercara alguna nueva fuente de calor. Y los mapas de las agencias espaciales muestran áreas de las imágenes escaneadas que han desaparecido, precisamente en lugares donde, curiosamente, las anomalías son más fuertes. Es como si el continente se moviera no solo físicamente, sino también espiritualmente, como si un ciclo estuviera terminando y otro comenzando. Es como si la Tierra estuviera a punto de pasar una página que ha mantenido cerrada durante más de 10.000 años. Y cada giro en este proceso nos lo recuerda. No estamos aislados en el cosmos. Somos parte de él. Somos parte de un plan mayor, tejido con amor, sabiduría y precisión divina. Un plan que no avanza en línea recta, sino en espirales, en círculos, en ciclos tan amplios que rara vez logramos percibirlos mientras suceden. Quizás la Antártida sea uno de esos puntos de inflexión, un lugar donde el círculo se cierra, un lugar donde recordamos que somos antiguos, no como individuos, sino como especie, como espíritu, como conciencia, porque si se encuentran ruinas, y todo indica que se encontrarán, no nos mostrarán un pueblo primitivo, mostrarán a un pueblo que comprendía el mundo profundamente, un pueblo que no separaba ciencia y espiritualidad, un pueblo que veía el cielo como parte de su identidad, un pueblo que comprendía que el Creador teje ciclos y que cada ciclo revela una capa de verdad. Esta revelación no será meramente arqueológica, será filosófica, será espiritual, será humana. Nos hará preguntarnos, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué existen ciclos tan extensos? ¿Qué sentido tiene formar parte de épocas que se construyen y luego se destruyen? Y quizás, al contemplar estas ruinas, o su vacío, nos demos cuenta de algo esencial. La grandeza de la creación nunca estuvo contenida únicamente en las piedras. Siempre ha sido parte de la historia que permanezcan en silencio, en la sabiduría que duerme, en la memoria que conservan. La Antártida es, por lo tanto, un espejo de hielo, profundo e impenetrable, que refleja lo que hemos olvidado que somos. Refleja la humildad necesaria para comprender que no controlamos el mundo, simplemente lo habitamos. Refleja la serenidad de los siglos, refleja el lento pulso de la tierra, refleja a Dios escribiendo, capa por capa, la historia de la humanidad. Y cuando ese espejo se abra, no solo veremos el pasado, exploraremos las posibilidades, ya veremos el potencial. Veremos el puente entre quienes fuimos y quienes podemos llegar a ser.
porque cada ciclo de revelación trae consigo un ciclo de renacimiento, y quizás el deshielo no sea un final, sino una invitación a recordar, una invitación a aprender, una invitación a honrar a quienes nos precedieron, aunque sus nombres hayan desaparecido hace miles de años. El viento antártico, que sopla como una antigua plegaria, lleva consigo este recuerdo. Nos conmueve su frialdad absoluta, pero hay algo cálido en su significado. Él dice, todo vuelve, todo despierta, todo está esperando el momento adecuado. Y el silencio del continente, tan vasto que parece vivo, responde, la verdad nunca se pierde, simplemente hiberna. Esta es la esencia de la Antártida, no el hielo, no es el viento, no es vacío, pero ¿qué protegen estos elementos? Lo que guardan, lo que nos mantiene vivos, incluso sin luz. Después de todo, la Antártida nunca fue un desierto. Siempre ha sido una cuna, una caja fuerte, un santuario que abarca siglos. Un capítulo de la historia de la Tierra escrito por manos que tal vez nunca conozcamos, pero que dejaron su mensaje, su presencia, su huella. Y cuando finalmente se rompa el hielo, cuando la primera piedra antigua toque el aire del nuevo mundo, la humanidad será diferente, quizás más humilde, quizás más sabio, quizás más conectado con lo eterno. Porque no solo encontraremos ruinas, nos encontraremos a nosotros mismos. En definitiva, la Antártida alberga mucho más que historia. Es un reflejo, es intencional, es el silencio el que nos enseña, es la memoria la que nos calma, es la certeza de que formamos parte de algo más grande, hermoso y divino. Cuando estemos listos para escuchar, la Antártida hablará, y tu voz será un suave susurro, un eco de la creación, una llamada al despertar. Si has llegado hasta aquí, deja que el silencio te abrace un momento, porque aquello que descansa bajo el hielo no pide ruido, ni prisa, ni conclusiones. Pide calma, pide presencia, pide un corazón que escuche. La Antártida guarda un misterio que no pertenece al pasado, sino al alma humana. Y cuando ese misterio vuelva a la luz, tal vez recordemos algo que hemos olvidado, que no estamos solos en el tiempo, que no somos los primeros, que la creación es más vasta y más sagrada de lo que imaginamos. Gracias por caminar por este continente prohibido conmigo. Que su silencio te acompañe, que su memoria te inspire y que su misterio te encuentre cuando estés listo. Hasta el próximo viaje.